¿quién es el Espíritu Santo? Es una pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo, en palabras sencillas, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo, al igual que el Padre, al igual que el Hijo, el Espíritu Santo es Dios. Él no es más Dios que el Padre, ni el Padre es más Dios que Él. Él no es más Dios que el Hijo, ni el Hijo es más Dios que Él. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son uno. A pesar de que son tres, a la misma vez son uno, debido a la perfecta comunión que hay entre ellos. Ambos son uno. Y eso lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Permítame leérselo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Aquí vemos que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son uno. Los tres no son los creadores, sino que son el creador, por la perfecta comunión que hay entre ellos. Podemos ver al Espíritu Santo de Dios desde el principio de la creación. Si usted se va conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 2, vamos a ver lo siguiente: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vemos al Espíritu de Dios participando en la creación. Pero el Espíritu Santo no solamente participó en la creación del universo, sino en la creación del hombre mismo. Y eso lo vemos en el mismo libro de Génesis, su capítulo 1, pero versículo 26, cuando dijo Dios lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vemos a Dios diciendo, hagamos, no voy a hacer, sino hagamos. Está hablando con el Hijo, está hablando con el Espíritu Santo, al decir hagamos al hombre, en plural, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vemos ahí al Espíritu Santo de Dios y vemos ahí también al Hijo de Dios. ¿Qué importancia tiene el Espíritu Santo, quien es Dios mismo? ¿Qué importancia tiene el Espíritu Santo en el hombre? ¿Qué importancia tiene el Espíritu Santo en la vida del creyente? Le voy a hacer un breve recuento y les ruego por favor que no me pierda el hilo, para así poder de manera detallada, como el Señor nos dirija, poder explicarle acerca de la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sabemos que Dios creó al hombre y lo creó para Él. Lo creó para su gloria, para que el hombre le alabara, para que el hombre le exaltara, para que el hombre le sirviera. Pero el hombre iba a lograr esto, era en una condición de pureza, en una condición de santidad, en una condición de inocencia en cuanto al pecado. Pero como sabemos, el hombre se contaminó.
Dios, luego que creó al hombre y a la mujer, les dijo: mira, de todo árbol del huerto. Bueno, está aquí en el capítulo 2, versículo 16 y 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le comunicó, Dios le mandó al hombre diciendo: no comas de este árbol. De todo árbol podrás comer, pero de este árbol no comerás. Y Dios le dice hasta el por qué no hacerlo. Dios le dice: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero como usted y yo sabemos, tanto el hombre como la mujer comieron de este árbol. Pero cuando ellos comieron, aconteció algo muy interesante. Y es que ellos no murieron lo que usted y yo conocemos como muerte. Pero murieron porque Dios dijo que el día que comieran, ese día morirán. Pero ellos no murieron lo que usted y yo conocemos como muerte. Lo que usted y yo conocemos como muerte es que el corazón deja de latir, es que ya no hay signos vitales, es que ya la sangre no fluye, es que ya la persona no respira. Eso es lo que usted y yo conocemos como muerte, pero eso apenas es una ramificación de la muerte. Eso no es la muerte principal. Santo es el nombre del Señor. Así que ellos murieron. En el idioma de Dios ellos murieron. Ellos murieron. Mis amados hermanos, ¿y en qué consiste esa muerte en la que ellos murieron? Consiste en la separación de Dios, quien es la vida. Dios es la vida. Y todo aquel que se separa de Dios está muerto. Aunque esté respirando, está muerto. Aunque esté caminando, está muerto. Aunque haga lo que haga, está muerto. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ha sufrido una separación de Dios, quien es la vida. Y el libro de Romanos, su capítulo 5, versículo 12, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y que así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, cuando el hombre pecó, no entró solamente el pecado, sino que con el pecado entró la muerte. Porque recuérdese que acaba de sufrir una separación de Dios, quien es la vida. Cuando el hombre peca, entra en el hombre lo que es la muerte, es contaminado con la muerte. Y la muerte trae consigo todo lo pecaminoso. Gloria al nombre del Señor para siempre. Así como Dios, quien es la vida, es la fuente de todo bien, así la muerte es la fuente de todo mal. Y el hombre inmediatamente pecó, se contaminó con la muerte. Ahora vamos a ver manifestaciones del hombre en esa condición que adquirió luego del pecado. Vamos a ver cómo se comienza a comportar y ahí vamos a entender aún más. En el capítulo 3 de Génesis, luego que ellos comen del fruto, vamos a ver qué acontece. Versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
Escuche lo que acaba de pasar aquí luego que pecaron, luego que se contaminaron con la muerte, luego que sufrieron la separación de Dios. Mire qué pasó aquí, que ellos escucharon a Dios que venía y se escondieron de Dios. Ellos no querían estar en la presencia de Dios. Ellos no querían estar en la presencia de Dios. Ellos querían tener una distancia de Dios. ¿Debido a qué? Debido a la contaminación que adquirieron debido al pecado. Y por eso es que vemos personas que le huyen a la predicación de la palabra. Por eso vemos personas que le huyen a la iglesia. Por eso vemos personas que le huyen a esas cosas relacionadas con Dios. ¿Por qué? Es porque ellos vienen de Adán, al igual que todos nosotros, que también nos comportamos así en cierto momento. Es porque vienen de Adán, y al venir de Adán heredan lo que es esa condición de Adán pecaminosa. Y tienen este comportamiento que Adán tuvo. Adán se escondió de Dios. Así hay personas que se esconden de Dios. Es porque provienen de Adán. Entonces, mis amados, cuando Adán peca, se contamina con la muerte, y ya todo lo que sale de Adán sale contaminado. Y tú y yo salimos de Adán, venimos de Adán. Gloria al Señor para siempre. Por favor, me colaboran con el micrófono. Gloria a Dios. Pues bien, entonces vemos este comportamiento que Adán tuvo aquí, lo vemos en muchas personas más. ¿Por qué? Porque venimos de Adán. Entonces ahora el hombre ha adquirido una condición que es de estar lejos de Dios, de no querer nada con Dios y de no poder estar en la presencia de Dios. Vemos incluso más adelante lo que Dios hace con este hombre contaminado por el pecado. En el mismo capítulo 3, pero versículo 23, dice así: y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines con una espada encendida que se revolvía por todos los lados, para guardar el camino al árbol de la vida. Vemos aquí que Dios lo expulsa del huerto, lo saca del huerto. Ahí que vemos una lejanía de Adán con Dios. Y todo lo que nacimos de Adán, nacimos en esa misma condición de Adán. Dios no te culpa por el pecado que Adán cometió. No. Es que el pecado que Adán cometió, tú heredas esa condición pecaminosa, y por eso es que tú pecas y entonces eres desaprobado por Dios. Porque no es que tú no pecas y Dios te culpa por el pecado de Adán. No. Es que tú naces con esa tendencia al pecado y pecas. Indiscutiblemente pecas de una forma u otra. Todo el nacido de mujer de una forma u otra peca. Y por eso es que es totalmente descalificado delante de la presencia de Dios. Mis amados, entonces el hombre aquí se encuentra en una condición deplorable. Se encuentra en una condición bastante horrible. No me pierde el hilo, que todo esto va bien alineado con lo que es la enseñanza de hoy. La importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aquí vemos ahora al hombre que no puede estar cerca de Dios, ni tampoco quiere. Vemos una condición en el hombre que lo domina. Vemos una condición en el hombre que lo lleva cautivo al pecado. Vemos una condición en el hombre que lo que necesita es una intervención de Dios
Porque el hombre no puede hacer nada, el hombre no puede ofrecer nada para arreglarse con Dios. El hombre no puede pagarle a Dios, el hombre no puede decirle nada a Dios que lo convenza. Entonces Dios, viendo al hombre en esa condición, esclavizado al pecado, condenado a estar separado de él para siempre, Dios ve que el hombre no puede hacer nada por sí mismo, y Dios entonces en su misericordia es que decide hacer algo por el hombre. Al Dios ver que el hombre no se puede acercar a Dios, entonces Dios decide hacerse hombre para poder acercar al hombre a Dios. Y eso fue lo que pasó, mis amados hermanos. Dios se hizo hombre para poder acercar al hombre a Dios, ya que el hombre por sí mismo no podía acercarse a Dios. No había uno justo. No había uno que pudiera dar la talla. No había uno que pudiera. ¿Por qué? Porque todos nacimos de Adán, todos somos descendientes de Adán y heredamos el pecado. Entonces, por eso es que cuando Dios envía a su Hijo Jesucristo, no lo hace nacer de hombre. Porque si nace de hombre, nace contaminado por el pecado. Entonces, ¿Dios qué hace? Hace nacer a su Hijo, engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y al nacer engendrado por el Espíritu Santo, nace sin pecado. Y por eso es que entonces vive una vida sin pecado. Y por eso es que entonces puede morir por nuestros pecados. Y por eso es que entonces Él vence el pecado. Aleluya. Sufriendo la condenación que nos tocaba a nosotros, que nosotros somos merecedores de ella, Él la sufrió. Él recibió el castigo de Dios que nosotros merecemos. Él lo sufrió en la cruz. Y murió y resucitó al tercer día, para ahora poder enviar su Espíritu Santo a los creyentes en Él. Y así ahora poder servirle en el Espíritu Santo. Porque en nosotros hay una tendencia al mal, en nosotros hay una contaminación, en nosotros hay un anhelo por lo malo, en nosotros hay un vicio al pecado y no tenemos escapatoria. Entonces nosotros necesitamos una fuerza superior que entre en nosotros y que doblegue a la carne en nosotros. ¿Y quién es ese? El Espíritu Santo. He ahí la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Sin el Espíritu Santo no podemos servir a Dios. Tiene que venir el Espíritu Santo a morar en nosotros para ayudarnos a vivir esa vida que agrada a Dios. Fíjese que dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 y 17. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Mira por qué. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. O sea, vemos que hay una lucha entre el Espíritu y la carne, y entre la carne y el Espíritu. Pero antes del Espíritu llegar no había esa lucha. La carne estaba reinando. Éramos esclavos del pecado. Tuvo que venir el Espíritu Santo y susurrarnos al oído: eres culpable. Necesitas salvación. Necesitas a Cristo. Y Él nos convenció de pecado. Y por eso aceptamos a Cristo. Y ahí cuando aceptamos a Cristo, entonces Él nos acompaña en la vida cristiana. Mis amados hermanos, pero eso no se queda ahí. Si bien es cierto, el Espíritu Santo viene para ayudarnos a vivir
conforme al amor, conforme a la paz, a la paciencia, a la benignidad, a la bondad, a la fe, a la mansedumbre, a la templanza y todo eso que es fruto del Espíritu. Pero el Espíritu Santo también nos ayuda a vivir una vida en el poder de Dios. Y eso se obtiene no solamente cuando aceptamos a Cristo y nos bautizamos en su nombre. No. Eso se obtiene es a través del bautismo del Espíritu Santo. Porque una cosa es que el Espíritu Santo te convenza de pecado y que tú aceptes a Cristo. Sí, tú eres de Dios. Sí, tú perteneces a la familia de Dios. Sí, el Espíritu Santo fue quien te convenció. Sí, el Espíritu Santo está contigo. Pero una cosa es que el Espíritu Santo te haya convencido de pecado y que tú hayas aceptado a Cristo. Y otra cosa es que tú recibas el bautismo del Espíritu. Una cosa es recibir el convencimiento del Espíritu, recibir el sello del Espíritu de que tú eres propiedad de Dios. Pero otra cosa muy diferente es recibir el bautismo del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Mis amados, cuando Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, es más que evidente que Jesús tenía al Espíritu Santo, que Jesús andaba con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo aconsejaba a Jesús, ayudaba a Jesús a vivir una vida piadosa, a vivir una vida agradable a Dios. Eso es más que evidente, que Jesús fue dirigido por el Espíritu Santo durante 30 años antes de iniciar su ministerio. Porque Jesús duró 30 años viviendo una vida sin echar fuera demonios, sin sanar enfermos, sin predicar la palabra. Jesús duró 30 años viviendo una vida de frutos, viviendo una vida agradable a Dios. Pero el Señor también tenía que iniciar un ministerio. El Señor también tenía que servir al Señor. ¿En qué? Que servir a Dios ¿en qué? En el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Pero para eso no era solamente necesario ser engendrado por el Espíritu. Para eso era necesario que el Espíritu Santo viniera sobre él y lo bautizara. El mismo Jesús necesitó no solamente de haber nacido del Espíritu, sino de recibir el bautismo del Espíritu para vivir en el poder de Dios. Antes del bautismo del Espíritu, Jesús no levantó ningún paralítico. Jesús no sanó ningún enfermo. Jesús no libertó ningún endemoniado. Jesús no manifestó en esa escala el poder de Dios. Pero luego del bautismo, sí. Entonces eso fue debido al bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y eso lo vemos. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Eso lo vemos en el libro de Mateo. Gloria al Señor. Capítulo 3, versículo 16 y 17 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Luego más adelante, el apóstol Pedro, hablando de Jesús y hablando de ese acontecimiento, dice lo siguiente. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 37 en adelante, dice Pedro: ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vemos que esta manifestación de poder
Aquí el apóstol Pedro se lo atribuye ¿a qué? A luego del bautismo del Espíritu Santo. Luego que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús. Amados hermanos, usted ha nacido del Espíritu. Usted que es cristiano, usted ha nacido del Espíritu. El Espíritu Santo lo ha engendrado espiritualmente hablando, como engendró a Jesús. A Jesús lo engendró literalmente, físicamente. Pero usted y a mí, el Espíritu Santo nos ha engendrado espiritualmente. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nos convertimos a Dios, nosotros fuimos engendrados por el Espíritu. Somos hechos hijos de Dios, pero al igual que Jesús no solamente necesitó ser engendrado, sino que necesitó el bautismo, así también usted y yo. No solamente necesitamos nacer de nuevo, no solamente necesitamos ser cristianos que van a la iglesia y que viven conforme a las reglas cristianas. No. Usted y yo también necesitamos el bautismo del Espíritu para vivir en el poder de Dios. Para tener esas experiencias con Dios, necesitamos el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y es por esto la importancia, mis amados, de la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es necesario entender que no basta con simplemente levantar nuestra mano. Digo simplemente comparándolo, ¿verdad?, con lo que es el bautismo. Pero no es que es algo simple. Es algo significativo el haber levantado nuestras manos y decirle al Señor: te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida. Eso fue demasiado importante. Jesús entró en tu vida. Si estás dando fruto en el camino de Dios, si estás firme en el camino de Dios, Jesús entró en tu vida. Jesús está contigo. El Espíritu Santo está contigo. Él te está dirigiendo. Pero hay ciertas limitaciones en esa vida. ¿Y es debido a qué? A que todavía no has recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y Dios lo dice en esa lectura que acabamos de leer. Jesús mismo lo dice. Jesús dice: cuánto nomás el Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Está hablando de ese bautismo. ¿Por qué? Porque ahí ya le está hablando a creyentes ya. Que el Espíritu Santo lo había convencido. Ahí le está hablando a creyentes ya, que habían aceptado a Cristo. Entonces le está hablando ahí ¿de qué? De recibir el Espíritu Santo en bautismo del Espíritu Santo, que son dos cosas muy distintas. Mis amados hermanos, el mismo Jesús dijo, mire lo que Jesús le dijo a los creyentes. Jesús mismo le dijo a los discípulos: es necesario que yo me vaya. Oiga eso. Que era necesario que Jesús se fuera. ¿Cómo va a ser? Sí, era necesario que Jesús se fuera. El mismo Jesús lo dijo. ¿Pero por qué? Porque cuando Él se fuera, Él iba a enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Oiga lo que el mismo Jesús dijo: es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que yo envíe al Espíritu Santo, que no solamente estará con ustedes, sino que también estará en ustedes, en poder. Aleluya. Mis amados, sí es de vital importancia recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es de vital importancia pedirle esto a Dios. La Biblia dice que se lo podemos pedir a Dios. Dice: cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¿Había usted visto esto desde este punto de vista? ¿Había usted pedido al Padre que le diera el Espíritu Santo? ¿Había usted notado la importancia, la necesidad de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas? Hoy
El Señor hace énfasis en esto, en la persona del Espíritu Santo. No te conformes con ser un creyente que aceptó a Cristo y ya. No, hace falta algo más. Jesús mismo necesitó algo más. Y fue el bautismo del Espíritu Santo. Fue la llenura del Espíritu Santo. Y eso lo podemos pedir a Dios. Dios hace como Él quiere. Dios se lo puede dar sin usted pedirlo. Hay personas que el mismo día que se convierten, ese mismo día son bautizados con el Espíritu Santo. Pero hay otros que no. Hay otros que tienen que pedir a Dios que lo llene del Espíritu Santo. Santo es el nombre del Señor para siempre. Mis amados hermanos, le dijo en una ocasión el apóstol Pablo a Timoteo lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjese que el Espíritu Santo no es solamente espíritu de dominio propio. Que el Espíritu Santo no es solamente un espíritu de amor. No, el Espíritu Santo es espíritu también de poder. Y esta palabra significa dunamis. Esto va relacionado con poder milagroso, poder para echar fuera demonios, poder para sanar enfermos, poder para predicar con denuedo, poder para tener valentía y dar testimonio de Cristo con autoridad. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de poder, de poder. Mis amados, y es necesario que tengamos esto bien claro. ¿Por qué? Porque hay mucha palabrería. Hay muchas limitaciones. Muchas personas se basan solamente en hablar en los frutos del Espíritu. Sí, el fruto del Espíritu es algo, pero vital para la vida cristiana. Pero a veces hacen uso del fruto del Espíritu ¿para qué? Para desplazar el poder que en ellos carece. Y mucho énfasis, sí, en el fruto del Espíritu, en el fruto del Espíritu. Pero sí, el Espíritu Santo también es un espíritu de poder. Entonces, mis amados, no vamos a hacer énfasis solamente tampoco en poder, en milagro, en predicación. No, no. Hay que tener un balance. Escuche bien, un balance. Mis amados hermanos, y es necesario nosotros entender esto. No pude profundizar tanto como tenía aquí, como tenía pensado. El tiempo ha transcurrido bastante. De verdad que espero que haya sido de bendición este estudio de la palabra de Dios tocante a la perseverancia en la oración y pedir a Dios que nos dé el Espíritu Santo. Esa es la mejor petición que podemos hacer en nuestra oración, que el Señor nos dé al Espíritu Santo. Entender que todo lo que podemos pedir bueno proviene de una persona, y es de la persona del Espíritu Santo. Si vamos detrás de las cosas solamente, no, yo quiero que Dios me dé mucho amor, podemos entender que el amor es algo que no proviene de alguien. Y sí, proviene de alguien, y es de la persona del Espíritu Santo. Podemos hacer una separación entre las cosas y la persona de quien provienen las cosas. Gloria al Señor para siempre. Así que, mis amados, que Dios me le bendiga grandemente. Ha sido para mí un privilegio el poder
compartir con ustedes lo que es la palabra del Señor.